¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Durante los siguientes minutos estaremos revisando y trataremos de explicar cómo identificar la postura de un autor cuando leemos un texto. La presentación que estamos observando tendrá entonces los siguientes objetivos. En esencia son dos. En primer término vamos a buscar conocer cuáles son las principales perspectivas que la mayoría de autores usan para explicar sus ideas. Y también trataremos de que quien está viendo esta presentación logre identificar las tres estrategias básicas para analizar textos y así poder entender mejor lo que leemos. Entonces vamos a comenzar. Tendríamos que estar diciendo que a veces leemos un texto y pasamos por alto la postura que toma el autor o no nos preguntamos qué está pensando o cuál es su postura ante el tema. Entonces aquí es importante darnos cuenta que cuando leemos tenemos que estar enterados o tratar de encontrar cuál es la postura que está tomando el autor cuando explica el tema que sea. ¿Sale? Si bien se puede leer así y podríamos pasarlo por alto, al no preguntarse por la postura nos estamos perdiendo de la mitad del texto, pues la postura, siempre está íntimamente ligada con la tesis, ¿no? O con los argumentos que se presentan. Entonces, cuando estamos leyendo el tema que sea, ¿no? Tenemos que darle importancia a la forma y la postura con la que el autor está explicando sus ideas, ¿de acuerdo? Y bueno, está dándonos cuenta que qué es lo que pregunta un profesor cuando pregunta por la postura. Es muy común que de repente algunos profesores, cuando nos mandan a leer algún texto, nos expliquen nos quieran preguntar, mejor dicho, que expliquemos cuál es la postura que tenía el autor. Cuando nos estamos refiriendo a esta situación, hay que estar enfocado principalmente en dos situaciones, ¿no? O sea, regularmente la mayoría de los autores, cuando están escribiendo algo, su postura puede ser una perspectiva única, ¿no? Que es la forma en que se explican los temas de siempre, sea justicia, sea el amor, sea los impuestos, sea la gasolina, ¿no? Por ejemplo, si el texto habla sobre cuestiones de educación, habrá que notar si el autor la ve a la educación como un servicio o como un derecho. Entonces, regularmente los temas son los mismos, no va a haber tanta diversidad en los temas. Lo que sí va a ser muy diversa va a ser la forma en la que se explican estos temas. Y entonces cuando usted está en una situación, por ejemplo, de leer algo relacionado a la educación, pues no habrá que tomarle a lo mejor tanta relevancia al tema educativo, sino más bien cuál es la postura, porque seguramente habrá perspectivas que nos digan o autores que expliquen que la educación tiene que ser vista como un derecho, ¿no? Y habrá otros que digan, no, pues al final la educación es un servicio, ¿sale? Y entonces así podríamos entender que se refieren principalmente a estas perspectivas únicas, ¿no? Ver cómo se está explicando, por ejemplo, el tema de la educación. Y bueno, que estar viendo relacionado a la otra perspectiva, que son los discursos ideológicos. Y entonces los autores tendrán esta postura de decirnos qué ideología tienen cuando están explicando el tema que sea, ¿no? Y entonces los discursos ideológicos se refiere a la forma en que el autor concibe el mundo en general o específicamente según el tema que trate el artículo. Y así entonces nosotros tendríamos que, al momento de que estamos leyendo algún artículo, pues darnos cuenta cómo ve el mundo el autor, ¿no? Se trata de leer con atención y fijarse en el tipo de afirmaciones que hace, qué cosas nos dice o cómo nos dice las cosas para explicar, por ejemplo, temas que tienen que ver con la educación. A quienes desacreditan a las autoridades, desacreditan a los padres de familia, o consideran que los culpables son los profesores, y entonces esa es la cuestión que tenemos que estar revisando en cuanto a la postura. ¿Cuál es la ideología con la que se está explicando el tema? ¿Sale? Y bueno, algunos autores, cuando leemos algunos autores,
muestran su postura abiertamente y te van a decir, pues yo tengo una ideología más de izquierda, yo tengo una ideología mucho más neoliberal. Estos autores de repente, sin enfado, sin empacho, ¿verdad?, nos dicen qué ideología obedecen. Son, no todos, pero algunos sí lo muestran. El punto es que algunos no lo muestran y nosotros tenemos que descubrirlo. Es como si usted sacara, pues tendrá que prácticamente tratar de adivinar, y no tratar de adivinar, sino más bien cómo explica, qué tipo de afirmaciones, qué referencias usa, ¿sale? Y bueno, así se dividen las formas de las posturas y ahora vamos a explicar el segundo objetivo de la presentación, que sería pues estrategias para identificar qué postura toman los autores, ¿no? En primer término, ahora sí que la primera estrategia sería identificar el año de publicación y cuál es el contexto en el que se redactó el artículo o el libro que estamos leyendo. Sí es muy importante porque esto nos ayuda mucho para poder más o menos entender a qué tipo de persona refiere lo que estamos leyendo, y saber en qué año se escribió pues nos ayuda muchísimo. Es diferente que una persona negra escriba en el Harlem en momentos de protesta intensa o lo haga bajo la época esclavista. Son diferentes años, ¿verdad? Diferentes contextos. Sus preocupaciones discursivas son diferentes. Y entonces aquí el punto es darnos cuenta que si nosotros tenemos la información del contexto, ayuda mucho a entender la postura del autor. La imagen que yo puse también trató de ser alusiva a esta cuestión. Por ejemplo, conocer el año en que se publica si queremos aprender sobre la conquista de México, ¿verdad? Pues tendríamos que estarnos dando cuenta primero en qué año fue publicado para conocer el contexto en el que fue escrito, y sobre todo también, si es posible, saber si el que escribió es español o el que escribió es indígena. Obviamente cada uno va a tener diferente postura ante la conquista, entonces el contexto es algo muy importante. Otra estrategia la tenemos, que es identificar a los referentes que utiliza a lo largo del texto. Pensar por qué cita a este autor. Cuando estamos leyendo algún libro o algún artículo, de repente vemos algunas citas. Habrá que entonces determinar cuál fue, ¿no? Cuál fue la idea por la cual el autor que está escribiendo citó a un autor o citó a otro autor, o por qué está de acuerdo con otros autores, o por qué niega, ¿no?, a algunos autores. Y entonces aquí la situación es que nosotros, cuando nos estamos leyendo algún texto, podemos determinar la postura de acuerdo a los libros que cita, a los autores que está citando. Entonces por eso se vuelve trascendental conocer, ¿no?, un poco más sobre los autores que cita algún texto que usted está analizando. Y la estrategia número 3, que sería la del inciso C, es leer con mucho cuidado y pensar en los conceptos que usa el autor y cómo los adjetiva, ¿sale? ¿Qué adjetivos utiliza? Preguntarse sobre todo por qué escogió una u otra palabra. Y entonces cuando usted se mete en este análisis ya un poco más profundo sobre los adjetivos, entonces seguramente se dará cuenta de la postura del autor. Y así entonces las 3 estrategias deben ser útiles y utilizadas para poder identificar, pues en este caso, qué postura toman algunos autores. Si usted se da cuenta entonces del uso de los adjetivos, pues entonces se está dando cuenta cómo está explicando el autor el tema que está explicando, ¿sale? Entonces aquí no se vuelve tan importante el tema en sí, sino más bien la forma en que se está explicando el tema que usted está leyendo. Fuente, y bueno, aquí tiene usted la página que yo estuve leyendo para poder hacer esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Chao.